Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Tiene papel y lápiz? Bueno, le recomiendo que esté muy atento porque algunos apuntes que vamos a hacer aquí se pueden convertir en una bendición para su vida cristiana y en una fuente de información para ayudar a otros y en una oportunidad para aprender a estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a tener en cuenta unos aspectos muy importantes que todo estudiante de la Biblia debe de tener cuando está frente a la palabra de Dios. Y los hemos dicho, hoy no es problema volverlo a decir, y cada vez que iniciemos el estudio de un libro, de una carta, lo estaremos repitiendo, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Entonces, comencemos diciendo que para estudiar el Evangelio de Marcos, usted debe tener en cuenta 4 cosas. La primera, ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? La segunda, ¿a quién está dirigido el Evangelio de Marcos? La tercera, ¿por qué se escribió el Evangelio de Marcos? Y la cuarta, ¿en qué tiempo se escribió el Evangelio de Marcos? Cuando usted tiene esos 4 puntos de partida, pues entonces no va a caer en el error de algunas interpretaciones que son malintencionadas, como por ejemplo la del ruselismo, que dice que Jesús no puede ser Dios, porque el Evangelio de Marcos dice, el día ni la hora nadie lo sabe, ni el Hijo. Y si ni el Hijo sabe el día de su venida, ¿cómo me van a hacer creer que es Dios? Y eso parece sonar lógico, pero hay una razón. Y la razón es que el lector no sabe por qué se escribió y a quién se escribió. Entonces, cuando las personas tienen la visión de esos aspectos de los cuales ya les he dicho, no va a tener problema en entender el versículo. Porque Jesús, ese texto, no está hablando como lo que Él es, sino como el siervo. Amén. Porque el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un siervo. Y el siervo nada sabe de las cosas de su Señor. Por eso hemos dicho muchas veces aquí, para entender la deidad de Cristo, es necesario mirar las diferentes expresiones de Jesús en determinados momentos. Expresiones no de palabras, sino de actuar. Una cosa es Jesús actuar como un hombre, otra cosa es Jesús actuar como un siervo, otra cosa es Jesús actuar como el Cordero, otra cosa es el actuar de Jesús como sacerdote, otra cosa es el actuar de Jesús como mediador, o como abogado, como Dios, como Padre, no necesitándose muchas personas para cumplir todas esas funciones, sino que una persona llamada Jesús reúne todas aquellas demandas que la sociedad tiene. Entonces, por eso les decía al principio, hay que tener conocimiento quién escribe, ¿ya? ¿A quién escribe? ¿Y por qué? Pues tenemos que saber que uno envía una carta a alguien y por algo. Amén. Nadie envía una carta a nadie, ¿o sí? No. Voy a hacer una carta para quien... No, para nadie. De anónimo para los anónimos. No, nadie lo hace. Nadie. ¿Verdad?
el Evangelio de Marcos, como toda la Biblia, tiene una razón. Hay uno que inspira, escribe, y uno que recibe. Y existe la razón por la cual se le hace llegar ese comunicado. ¿Estamos claros en eso? Bien, amén. 2. Vamos a tener en cuenta la fecha. Según dice el doctor Scofield en uno de sus aportes, se dio en el año 68 después de Cristo. ¿Cierto? 3. Vamos a tener en cuenta que Marcos es hijo de María, Amén. Primo de Bernabé. primo de Bernabé. ¿Ya? Es un personaje muy interesante porque a causa de él se genera una discusión que lleva a la separación entre Pablo y Bernabé. Parece que Marcos, en un momento determinado, no llenó las expectativas De Pablo. de Pablo. Y se genera una discusión entre Pablo y Bernabé a tal estado que dicen, ¿sabe qué? Váyase usted con su Marcos por aquí, que yo me voy con Silas Por acá. por acá. Sí. Es muy interesante, porque esto también tiene que enseñarnos a nosotros que los seres humanos tenemos visiones diferentes, pero que al final buscan un fin común y que no pueden generarnos daños irrecuperables, sino que en la medida que va avanzando el tiempo, el que no llena las expectativas puede, como dice mi tierra en el lenguaje popular, probar finura. Voy a probarle a Pablo que yo no soy la persona que él piensa que soy. Muy interesante eso. Y luego ustedes van a ver al final de la carrera de Pablo pidiendo que le envíen a Marcos. Porque le es útil para el ministerio. Porque le es útil para el ministerio. Entonces ahí, es que por eso es tan enriquecedor cuando uno aborda la escritura desde sus diferentes campos. Porque una cosa es yo coger el Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, profeta, que así comienza el Evangelio, de Marcos. Ujú. Otra cosa es mirarlo con todo lo que hay en su entorno. Todo su entorno. Claro. Es correcto. Todo su entorno. Entonces, el Evangelio de Marcos, estamos diciendo que Marcos es el hijo de María, el primo de Bernabé. Tal vez por eso Bernabé sea más tolerante, ¿no? Por ser su primo. Puede ser, Sí. puede ser. Pastor, pero antes de continuar, me llamaba la atención acerca del año en el que fue escrito el Evangelio de Marcos. Particularmente fue el primer evangelio escrito, aunque en nuestro canon bíblico aparece primero Mateo, es Marcos el primer evangelio, pero la fecha que da el doctor Scofield coincide con la postura de los que serían los padres de la iglesia. Sin embargo, algunos historiadores dicen que el evangelio de Marcos pudo haber sido escrito entre los 50 y 60 años después de Cristo. Pero también, como es llamado, otra característica de Marcos es que aparte de ser primo de Bernabé, hijo de María, el Evangelio de Marcos recibe como otro título tras bambalinas, que es las memorias de Pedro, por ser el discípulo de Pedro, por lo cual Pedro lo llama su hijo en la fe más tarde. Entonces, por eso lo ponen como antes de la muerte de Pedro. Claro, no, lo que pasa, precisamente estábamos hablando ahora acerca de los hechos y no los dichos. Y lo refería en el sentido de que el Evangelio de Marcos son como las memorias de Pedro. ¿Sí? Yo creo que pudiéramos llamarle hoy los hechos de Pedro. Algo así. Algo así, sí, señor. Algo así. Y que como se está hablando acá, fue el primer escrito. Aparece en el segundo lugar, no porque sea menos importante, sino porque primero encontraron el Evangelio de Mateo. Es como la carta a los romanos, es la sexta carta. Ujú. Amén. Sí, Y señor. aparece primera.
porque la primera carta que Pablo escribió es la primera de los tesalonicenses. Ujú. Ujú. ¿Está claro? Sí. Pero es bueno que tengan en cuenta que el orden, ¿qué? No altera el producto. No altera. Eso es una fórmula matemática. ¿no? Matemática. Eso sí que me dio duro a mí en la escuela. A mí también. Yo no. Pastor, pero ¿qué estaba sucediendo en Roma en esos años? Bueno, ahí es donde tenemos entonces que la idea es como ir buscando que las personas se concentren en el Evangelio. Entonces, el escritor es Marcos. Ujú. ¿A quién lo escribe? A los romanos. ¿Está claro? ¿Por qué se lo escribe? Buscando enseñarle a los creyentes en Roma que mientras el sistema buscaba esclavos Ujú. y querían un esclavo, pues Marcos dice, el mejor esclavo de todos Es Jesús. es Jesús. Él vino a servir y no a ser servido. Es muy importante tener en cuenta eso. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta al estudiar el Evangelio de Marcos es que Marcos con 16 capítulos dice más de los hechos de Jesús que Mateo con 28 capítulos. Es verdad. ¿Cuál es la razón? Mateo dice lo que hace el rey. Es decir, Mateo se desempeña en transmitir todo lo que el rey tiene para transmitirle al pueblo. Entonces Mateo dice lo que Jesús dijo. Marcos dice lo que Jesús hizo. Por eso hay más milagros en San Marcos que en Mateo. Y es importante. Pero en Mateo hay más parábolas que en Marcos. Ujú. La razón, porque el uno está presentando a Jesús como el rey, el otro está presentando a Jesús Como el siervo. como el siervo. Usted iba a decir algo. Sí, importante en el Evangelio de Marcos el abordaje. ¿Y cuál es el abordaje? Sencillamente todo este marco histórico que el hermano Carlos está haciendo referencia y que lo tenemos aquí en la mesa, también hallaba una necesidad y el Evangelio de Marcos la entendió, que era la velocidad de la sociedad entonces, ¿sí? Una velocidad de una sociedad que prácticamente no tenía tiempo para nada, pero sí quería saberlo todo. Entonces en el Evangelio de Marcos está prácticamente lo práctico, la praxis de lo que es el Evangelio, ¿sí? Como se dice popularmente, vamos al grano. Y el Está comprimido. comprimido, y una cosa linda del Evangelio de Marcos es eso, que muchas veces la gente no necesita saber los antecedentes, pero sí necesita saber los hechos ya. Y el Evangelio de Marcos, en toda la narrativa que vamos a mirar, vemos esa inmediatez de los actos y de Podemos los decir hechos. que el Evangelio de Marcos es, desde la comunicación, es muy práctico. Directo, práctico, Claro. simple, o sea, de una manera... Mire que cuando uno estudia comunicaciones, o yo aprendí eso, yo tuve la oportunidad de estudiar comunicaciones en radio, televisión y prensa. Y lo que me enseñaba el profesor era, el arte de la comunicación no está en lo extenso, Amén. Sí, no. sino en el contenido. Ujú. Y recuerdo que el examen final que nos hicieron fue, escríbale en una carta a la mamá para decirle que está enfermo. Y hubo gente que hizo 2 planas para decirle a la mamá que estaba Está enfermo. enfermo. ¿Ya? Entonces, recuerdo que a mi mente aquel día vino la forma de comunicarnos los viejos, hermano Gilberto, porque los demás no saben nada de eso, son muchachos. No, yo alcancé al telegrama. Ah, Sí, 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 yo creo. alcancé al usted telegrama. como que es del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se El conservan como telegrama. las aceitunas. Sí, Sí, claro. salud mamá, estoy enfermo, páselo bien. Ya. ¿Ya? Porque se busca, cada palabra tenía un valor, o sea, Sí. había que pagar dinero. Sí, así es. Y la idea era economizar. Entonces, Marcos tiene esa particularidad. Da un mensaje completo de Jesús en poco tiempo, en pocas palabras. Porque él se dedica a transmitir lo que Jesús hizo. Hizo.
que es muy valioso. ¿Ya? Y como dijimos, entonces estamos frente a un escritor que se dedica a decir lo que Jesús hizo, no lo que Jesús dijo. Mateo se dedica a decir lo que Jesús dijo, Enseñó, sí. Amén. no lo que Jesús hizo. Por eso es que son diferentes. Mire que Mateo son 28, Marcos son 16. Y como dijimos, hay más milagros en San Marcos que en San Mateo. ¿Está claro? Sí, pastor, un apunte, y es que nosotros, al entender que Marcos es el primer evangelio que se escribe, el evangelio se convierte en un género literario que no existía. Y Marcos es quien se pone la camiseta, por decirlo de alguna forma, para hacer posible eso. Y para decir mucho en pocas palabras, y entonces se da a luz el evangelio de Marcos bajo un contexto histórico en el cual se da de las 10 persecuciones históricas a la iglesia por parte de Roma, la peor, que es la última, antes de que se diera la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, los cristianos que reciben esta carta en Roma la están pasando muy mal. Pues hay una persecución brutal. Una de las razones por las cuales se escribe el Evangelio es para estimular la fe basada en los hechos de Jesús, a fin de que los cristianos en Roma entiendan que vale la pena dar la vida por alguien que ha hecho todo. Sí, Y claro. que según sus diferentes milagros, pues debería de generar en ellos confianza para seguirlo predicando e inclusive para estar dispuestos a morir por el nombre. Para seguir aguantando las humillaciones del contexto en el que se Claro. encontraban. Porque antes nosotros pensamos que el evangelio es un término cristiano. El evangelio es un término evangélico, es decir, que concierne a nosotros. Pero antes de hablarse del evangelio de Jesús, se hablaba del evangelio de Herodes, por ejemplo. Antes de hablarse del evangelio de Jesús, el evangelio hacía parte de la forma en la que se daban las noticias en ese tiempo, que no eran buenas. En ese contexto llega el evangelio de Marcos a ser la buena noticia de que hay un rey que se hizo siervo. Impresionante eso. No, y hay que mirar como estamos colocándolo en un marco teórico general, los evangelios, apenas vamos en el primero y en la introducción del segundo, pero lo lindo de todo esto es que los hermanos comprendan, porque sí hay que hacer hincapié en la diferencia de mirar los evangelios, aunque están perfectamente hilados y están integrados, pero las perspectivas sí son completamente diferentes, Es que van con dirigidos. un objetivo muy claro, que nos enamoremos del mismo Dios, del mismo Señor. Porque es que la gente dice, y a veces se preguntan, y bueno, ¿y por qué el estudio de los evangelios? Porque es que en los evangelios está la minucia del Dios que queremos Es la que, estructura, es la columna vertebral. que usted conozca y que se enamore, ¿sí? Porque es que en el evangelio no hay amor a primera vista, en el evangelio hay un amor detallado de todas las aristas de este único Dios vivo y verdadero. Y ahora déjeme apuntar una sola cosa antes de seguirle dando paso al hermano Carlitos, y es que es tan relevante poder apuntar que en el Evangelio de Marcos es más relevante los dichos que los hechos, porque están en un contexto ¿En el Evangelio de Marcos o de Mateo? de Marcos. Son más relevantes los hechos que los dichos. Eso sí. Me equivoqué al decirlo, pero sí, es la idea, ¿no? Más irrelevante los hechos que los dichos, porque estaban en un contexto donde se hablaba mucho y se decía poco. Y pensándolo en la manifestación en carne de Dios, es muy relevante que Él haga y también diga. Porque aunque su palabra es transformadora y todo, si Él hubiera hablado, pero no hubiera hecho, Sería un sería uno más del montón. politiquero de más. Sería uno más del montón. Pero la gran autoridad que reside en Jesús parte de que justamente hubo una alta Es que es coherencia entre lo que es un se... contraste impresionante. Claro. El rey Herodes impone. El rey del cielo hace. Sí, señor. Por eso es que el Evangelio de Marcos muestra a Jesús como un siervo. A grandes rasgos, valga la pena hacer como un breve resumen
de lo que son los evangelios, porque dentro de un año estaremos comenzando el evangelio de Lucas. Amén. Sí, completamos Amén. un año estudiando el evangelio de Mateo. Ujú. Es muy lindo. Claro. Entonces, si ustedes se detienen a pensar, pues van a encontrar que los 4 evangelios son un solo evangelio. Amén. Es una sola doctrina. Pero se plantean desde 4 visiones diferentes. Exactamente. Sí, así es, amén. Sí, entonces, por eso se llaman los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Es la visión que cada uno tiene de la persona llamada Jesús. Juan es la interpretación de los 3, Amén. algo así. Mateo, usted está presentando a Jesús como el rey. Y usted, Marcos, lo está presentando como el siervo. Y usted, Lucas, lo está presentando como el hombre perfecto. Pues sabe una cosa, yo lo voy a presentar como lo que él es en esencia. Dios. Dios, sí. Amén. Muy importante ese abordaje. Amén. Porque dependiendo del evangelio que usted esté leyendo, así será el proceder de Jesús. Entonces, lo ves en Mateo diciendo, en Marcos Haciendo. haciendo. La investigación de Lucas es la forma más perfecta del periodismo de su tiempo, donde plantea los 2 aspectos de los 2 evangelios. Porque recuerde que Mateo dice lo que Jesús dijo, Marcos dice lo que Jesús hizo. Lucas le escribe a Teófilo y le dice, en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús hizo. Y enseñó. O sea, en ese solo texto pudiéramos decir que Lucas está diciendo, Mateo y Marcos tenían una visión. Y yo hoy quiero mostrarles a ese rey y a ese siervo bajo la visión que tengo de un hombre según la investigación que yo he hecho. Porque si hay un libro de un análisis bien interesante, de una investigación bien dedicada, es el Evangelio de Lucas. Amén. Oh, sí. Sí. Y era dirigido ¿a quién? A los griegos, A los griegos. que estaban desesperados por el saber. Ujú. Y luego Juan dice, venga, el rey de Mateo, el siervo de Marcos, el hombre de Lucas, es Dios. En el principio ya era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, Amén. y por el verbo fueron hechas todas las cosas, y sin él no hay nada. Y es que así, hermano, como usted lo pone en esos 4 aspectos que la Biblia nos enseña a mirar al Señor, sí que es importante hacer relevancia en eso porque es la manera clara, segura, práctica de concluir en un Dios vivo y verdadero para obedecerlo. Si usted mira las cualidades que generaliza cada uno de los evangelios, pues usted tiene en Mateo el rey, en Marcos tiene un siervo, en Lucas tiene un hombre perfecto, pero en Juan lo mira como el único Dios vivo y verdadero. Si usted camina, y lo que tratamos de hacer en este programa es llevar a todos los oyentes a que caminemos por esa senda, que al final vamos a terminar en eso, en reconocer a este que tiene todas estas cualidades, ¿sí?, como el único Dios vivo y verdadero, que es en la narración de Juan. Entonces me Juan es la parece... interpretación de los evangelios sinópticos. Sí. Sí. Y esto sí que es importante entenderlo así, porque muchas veces, si ustedes lo han escuchado, a veces a la gente le parece que los evangelios todos son los mismos, ¿sí? No, es el mismo evangelio, pero con visiones Diferentes. Totalmente Las aristas Y están que bien ahí marcadas. es donde los lectores de la Biblia tienen que poner cuidado. Amén. Ujú. Porque una cosa es mirar a Jesús como rey, reformando la ley. Otra claro. cosa es mirar a Jesús como siervo, haciendo lo que la ley dice. Sujetándose. Amén. ¿Ya? Amén. Otra cosa es mirar a Jesús como un hombre normal, un hombre perfecto. Lucas tiene esa particularidad. Es el único evangelio que muestra que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en En gracia. En gracia. Es el único. Y la razón, bueno, porque él quiere mostrar a Jesús como el hombre Como hombre. perfecto que esperaban los griegos.
No, importantísimo porque no hemos comenzado a leer el primer versículo de Marcos sí. y ya uno puede sacar algunas conclusiones muy reflexivas. Hace poco hablaba con un señor que me decía, pero es que yo no sé cómo leer la Biblia, ¿sí? Ojalá yo la pudiera entender así, usted me la explica y yo así como que entiendo un poquito, pero es que a mí me da pereza ponerme a leer la Biblia porque yo no la entiendo. Entonces lo pongo a leer los evangelios y cada vez que llego a la casa le pregunto, ¿cómo le fue con lo que leyó? ¿Qué leyó? ¿Sí? Para poder darle un poco de contexto y se encuentre con Cristo. Porque hay una pregunta a la que yo reflexionaba. Anoche estaba escuchando una canción de un trío que yo sé que el hermano Carlos conoce, se llama el Trío Mar del Plata. Bien antiguo, es que yo soy vieja guardia, pastor, como usted dice. Ya veo que es del Antiguo Testamento. Y esta canción se llama ¿Cómo es tu Cristo? Y la canción dice, ¿cómo es tu Cristo? Cristo que te han enseñado y el que no quisiste nunca comprender. Que por ser tan bueno fracasó en la vida. ¿Sí? Entonces, uno hace esta reflexión. Bueno, ¿cómo es el Cristo que usted tiene en la cabeza? Porque probablemente tiene en la imaginación un Cristo y ese Cristo El que tiene en la Cristo de la imaginación religión. no le va a salvar. Pero si usted se viene al Evangelio de Marcos, se va a encontrar con un Cristo que es el que le va a salvar, porque vino a servirle. Amén. Sí, es algo muy, muy impactante realmente. Y es que cabe notar, hermanos, lo importante que es ver, si nosotros omitiéramos un poco la enseñanza de Mateo, pues no podríamos disfrutar a Marcos, me explico. Porque usted para poder disfrutar a Marcos necesita tener en su mente de que este Dios es rey. Nació como rey, vivió como rey, murió como rey, resucitó como rey, y usted ya tiene un marco teórico para poder decir, oiga, este que es rey en todos sus aspectos, ahora se pone a la disposición de servir. Porque si nosotros no tenemos claridad en nuestros pensamientos, en lo que se ha dicho anteriormente, pues vamos a tener un evangelio de las prácticas y de la necesidad y de las emergencias. No, así no es. Este evangelio tiene una construcción muy hermosa. Lo reconozco como rey, pero en ese reconocimiento voy a tener el beneficio como siervo, porque ahí es donde él me va a mostrar, déjeme utilizar la palabra, esa realidad de la que me dijo. Entonces hay que tener la conexión de las dos cosas. Lo que él dijo ahora se va a hacer experiencia real en mi vida con el Evangelio de Marcos. Es encantador, pastor, tener en cuenta, ¿no?, este punto, que Dios usa de forma diferente a los hombres. Claro. Así como lo Sí, hizo así con es. Mateo, que Mateo habla de lo que Jesús dijo, y Marcos habla de lo que Jesús hizo. O sea, Dios usa a los hombres de forma diferente. Claro, es que era dirigido a dos sociedades diferentes, con dos culturas diferentes, con proyectos de vida diferentes. Todo. Eso también me hace pensar que Dios actúa según la necesidad, ¿no? Amén. Conoce perfectamente las circunstancias y la conoce. necesidad. Amén. Porque Ya. eso es lo que está mostrando, sí. Sí, la necesidad. Y para los hermanos en Roma era muy importante encontrar un mensaje del Dios que ellos adoran, que se dedicó simplemente a servir, y es que a hacer, Va a ser. a hacer. En un contraste donde ellos podían sentirse de alguna manera desmotivados por la servidumbre, Ujú. desconociendo que si el rey es el siervo, ellos sin ser don nadie, ¿por qué reclamaban algún derecho como señores? Un mensaje Nos muy puso a confrontante. pensar. Eso es un mensaje muy confrontante Sí. en medio de esa circunstancia, Sí, ¿no? claro. Que- Es que no era fácil la situación que se estaba dando Claro. allá. Y por eso cobra mucho sentido Mm. estos comentarios que estamos haciendo en torno a abordar el Evangelio de Marcos. Entonces, consejo para los lectores de la Biblia. Tengan en cuenta quién es el escritor, a quién le escriben, por qué le escriben. Tengan en cuenta eso. Y el Así tiempo. es. La época. Por eso, para que usted no haga interpretaciones erradas. ¿Sí? Muchas personas se hubiesen ahorrado cualquier cantidad de dificultades en la vida cristiana si desde el principio pudiéramos haber tenido esta información que con toda humildad, Dios lo sabe, queremos Amén. transmitir. Así es, y ese es el objetivo. ¿Ya?
queremos transmitir. Y cuando tenemos esta información básica, entonces vamos a abordar el texto bíblico y lo primero que vamos a descubrir es quién escribe, a quién le escribe, cuándo le escribe y por qué le escribe. Te lo escribe Marcos. ¿A quién? A los romanos. A los cristianos en Roma. Cuando les escribe en una de las persecuciones más grandes que se ha desatado contra el cristianismo. ¿Por qué les escribe? Para estimular su fe, en el sentido de que si el rey Amén. llega a ocupar el lugar del siervo, Sí. ustedes ¿por qué se acomplejan? ¿Por qué se achicopalan? Prueben carácter. No, por ahí habría uno, déjeme dejar volar la imaginación, que de pronto quería como la gente de hoy, ¿no? Irse a echar piedra. Por ejemplo, Y recibió el evangelio y tenga. es una manera de... Sí, sí. Es que Claro. es muy bonito el Evangelio de Marcos. Amén. Además, porque mire que la sociedad romana estaba acostumbrada a la tesis o el Evangelio del Rey, como dice Felipe. Es obvio que para ese tiempo no se le llamaba Evangelio a lo que Herodes decía, Sí. pero es una manera de decir. Entonces, ahora se encuentran con el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesús. El Evangelio que es diferente, que pasa a los hechos, cosa que el otro era solamente dichos y no hechos. Hay un criterio aquí, pastor, que es los historiadores lo han llamado en la Biblia el criterio de vergüenza, es decir, que la Biblia da datos que yo probablemente esté dando de mí mismo que vayan a dejar un mal concepto de mí y que aún así no los omito, sino los dejo ahí y que hace más confiable la escritura. Si hablamos de que este evangelio es de los hechos y no de los dichos, y hablamos de que son las memorias de Pedro, pues yo creo que Pedro hubiera podido omitir el hecho de que mientras Jesús le estaba diciendo, que en este evangelio está muy bien detallado, que él iba a ser herido como pastor y que las ovejas iban a ser dispersas, y que él se paró y dijo, yo no. Y el hecho después de detallar bien la negación de Pedro, imagínese por un momento Pedro describiéndole eso a Marcos. Imagínese que yo estaba con Jesús, porque Y Marcos... me pasó esta, y te Marcos- cuento este testigo. Y yo le dije a él que yo no lo iba a dejar, Y mire que le embarré. pero después la embarré y yo no creo, o sea, eso es impactante ponerse uno a mirar el contexto Es de que por el qué se Evangelio escribe lo es que se escribe. espiritual, es santo, es sagrado, Así es pero uno también es como hombre, humano. claro, Exactamente, así es a uno eso como voy. hombre. Y eso es lo que me Sí. apasiona de la escritura, que el Evangelio no busca ocultarle a nadie nada, Es correcto. ni lo bueno ni lo malo. Pongo por ejemplo a mirar el caso de Pablo. En el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, que dice Pablo, mujeres a la distancia, Ujú. ni las toque. Ni las toques, sí, sí. Y en el capítulo 9 quiere una. Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué la Biblia hace eso? Hombre, para que se dé cuenta que los escritores Sí. eran personas como nosotros, Común y humanas. corriente. que tenían aciertos y desaciertos, y que lo que llegaron a hacer y a dejar no fue por lo que ellos eran, sino por la gracia de Dios en ellos. Amén. Y esto sí que me ha servido a mí cuando me encuentro con personas que cuestionan lo que creemos, nuestra doctrina. Uy, sí. No tanto la doctrina, sino los practicantes. Amén. Ah, que en esa iglesia, que yo no volví a la iglesia porque el pastor, que yo ya no creo en nada de eso porque tuve en la casa a uno de los que iban allá y hablan mal. Sí, entonces yo con la misma Biblia les digo, venga, ¿cómo le parece que Jesús es el buen pastor? Y tiene una iglesia. Y fue pastoreado, estuvo pastoreando una iglesia. Entre esa iglesia él tenía la junta local, que eran los apóstoles, que debían de ser un dechado de virtudes. Sin embargo, Pedro lo niega, Judas lo traiciona. Judas lo vende, Tomás no cree, Felipe no alcanza a descubrir la deidad, Juan y Santiago quieren meterle juego a los samaritanos, Sí. acabar con ellos.
Entonces uno dice, ¿cómo pudo ser que esta gente sean tan trascendentales hasta el tiempo de hoy? Dios no les oculta nada. Dios pudo, ¿cómo es que se dice? Maquillar, disfrazar. Pero Él deja que la Escritura aparezca como es, para que las personas dejen de envanecerse en su yo y aprendan a aceptar una realidad que si a ellos les pasó, usted no va a ser la excepción. Además, en esto del Evangelio de Marcos también hay que ver, si bien era cierto un mensaje para aumentar y fortalecer la fe de los cristianos en Roma, también no perdió su particularidad y su esencia, que era entregar un informe al ciudadano romano. ¿Sí? Las dos cosas estaban caminando, uno para acrecentar la fe de los creyentes en Roma, pero también para la esencia misma de crecer el Evangelio, era el romano, es ¿sí? que era la Al esencia. ciudadano romano como Claro. tal. Y el ciudadano romano como tal era un tipo que en su esencia y en su formación era, ¿qué me tiene que decir? Tiene un segundo para decirme lo que tiene que decirme, porque los tipos no perdían tiempo. Y en lo que usted comentaba hace un momento, hermano, que la necesidad Dios la tenía leída perfectamente, en la inmediatez. Tanto en el mensaje para los cristianos porque estaban siendo perseguidos, pero también en el mensaje en sí para entregarlo a los nuevos creyentes que iban a ser ciudadanos romanos. Las dos cosas convergían en una manera de Y es que conocer. hasta incluso su nombre, pastor, se llama Juan Marcos. Juan por el hebreo y Marcos por ciudadanía romana. Ciudadano romano. Entonces, cuando uno va a este evangelio, pues va a encontrar unas joyas muy importantes. Porque también, en términos generales, si alguien quisiera encontrar en el siervo el Padre, lo puede encontrar. Sí. Amén. Solo basta con leer Marcos 2. ¿Ya? Y además hay una cantidad de... Y mire cómo comienza, porque yo pienso que ya esta pequeña información debe de servirles para abordar este libro como cualquier libro de la Biblia. Amén. Hacerle ese análisis, ¿verdad? Que eso es lo que queremos que usted comprenda. Y mire cómo comienza. Principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Ahí está. Ya. Que solo verso tiene una cantidad Es cosas. decir, ustedes están acostumbrados a algo, pero aquí les envío una cosa que ustedes no saben, que no conocen. Y es un evangelio del cual ustedes como personas no convertidas no saben. Y como convertidos están pagando un precio. Sepan que este evangelio viene de Dios. Amén. No es el invento que surge en una oficina. Es el evangelio de Dios, de Dios. Como para que ellos entiendan que el mensaje que van a recibir no es de hombres, no es un argumento humano. Y se los atestigua con la historia, como está escrito en Isaías profeta. Amén. O sea, el Evangelio de Jesús no es una tesis que surge ahora, que se me ocurre a mí. Es algo que ya está dicho desde la antigüedad Amén. y que ahora se está cumpliendo en Jesús. Y por eso está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hablando de Juan. Amén. Porque ahí les está diciendo a los romanos, vea, Jesús es el principio del evangelio, pero está profetizado desde la antigüedad que vendría un hombre como precursor de la primera venida de Cristo. Él viene a preparar ¿qué? El camino. Él es el que está haciendo la campaña. Amén. Señoras y señores, en los posteros días viene un líder Toda la publicidad. que trae estas particularidades. Yo soy consciente porque a mí se me dio la señal que a quien bautizarse y viese que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Rey, ese es el Mesías, ese es el que trae el cambio. Tremendo, ¿no? Yo me imagino a Juan. No,
con todos los argumentos y todos los pergaminos para hablar de... Para decirle a la gente en Roma y en cualquier parte del mundo que Jesús no es un aparecido. No, y es que la palabra principio es algo lindo porque las dos, la combinación principio del Evangelio de Jesucristo, toda la frase es algo especial y hermoso, porque no tiene antecedentes humanos, porque no tiene antecedentes de debates, porque no tiene antecedentes de tesis de hombres, comienza con Dios, el principio del Evangelio. O sea de que ahí Jesucristo. es donde tenemos que entrar a aclararle a la gente que no es como muchos dicen, incluyendo los religiosos romanos, católicos, Sí, sus líderes, porque sus creyentes no saben de Biblia. no. Sí, No es la verdad. no la Sí, consultan. No, es verdad, es verdad. No la Sí, consultan. Es verdad, ¿no? Y Yo, si saben un así. versículo, lo tienen alterado porque la teología que ellos practican es dogmática. Entonces, primero el dogma y después lo demás. Sí. Cuando realmente lo primero debe ser la palabra. Amén. Amén. ¿Es cierto? Entonces, aquí queda descartado el concepto de que, no, es que el evangelio que ustedes tienen es de Lutero, es de Calvino, ajá, sí, señor. vino de Estados Unidos. Sí, eso es lo que dicen. No, Realmente aquí eso el es lo texto que está dice. diciendo De Dios. Jesucristo. Amén. Amén. Así Así es. es. ¿De La palabra dónde es de el Dios. mensaje que predicamos los cristianos? Bueno, de Dios. Porque el principio del evangelio es Dios. Es Dios. Dios es el evangelio exteriorizado en la persona de Jesús. Amén. Así es, la palabra viva. Exactamente. Juan lo describe en su capítulo 1, el verso 1 de la primera carta, cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, Tocando. lo que hemos visto con nuestros ojos, tocante al verbo de vida, vida que estaba en el Padre y se nos manifestó. Por eso yo estoy diciendo que Jesús es la expresión del Padre en carne. Amén. Jesús es el Padre visible. Amén. Jesús es Dios Amén. en persona. Amén. Amén. Jesús El hombre es el perfecto. Evangelio. La palabra viva. El Evangelio es la esencia de Dios exteriorizada en la persona de Jesús. Quien ve a Jesús ve el Evangelio, el autor del Evangelio. Sí es. Eso es demasiado valioso Poderoso. para la gente que tiene algún sentimiento relacionado a Dios. Entonces, descartemos el cuento de que el Evangelio es un invento humano, que el Evangelio es de origen luterano, que el Evangelio es de origen Rosalista. de los reformadores. No, no, no. El Evangelio nace en el corazón de Dios Amén. y lo hace externo en la persona de Jesús, Sí, señor. a fin de que los humanos conozcamos a Dios a través de la persona de Jesús, descrita en el Evangelio. Amén. Y es que la palabrita, perdone que hagamos énfasis en ella, porque si miramos el Génesis 1.1, en el principio, o sea, nosotros debemos quedarnos con ese principio y no indagar más, porque no hay que indagar, ¿sí? No hay que buscar, no hay que escarbar, no hay dónde ir. En el principio es el origen, Claro. es el sentido de lo que es prácticamente anular cualquier tesis y comenzar desde ahí. Por eso, usted me da pie para decirles a las personas que cuando uno habla del Génesis 1, tiene una particularidad, es que no comienza con introducción, con biografías, con historia, con Prólogos. prehistoria, No es- no, la Biblia comienza con Dios. Así ¿Ya? es. Dios hizo. Razón, es que Dios no tiene principio ni tiene fin. Amén, Entonces amén. no hay humano que lo explique. Porque uno explica lo que tiene principio y tiene fin. Dios no tiene principio ni tiene fin. El Evangelio de Jesús, Jesús es el principio del Evangelio. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo. Y lo atestigua con la profecía, Amén. haciendo alusión a dos aspectos muy importantes. Uno, que vendría un mensajero a hacer una campaña acerca de la persona de Jesús. Y dos, que para que eso se dé es necesario que se cumpla la otra profecía, y es el nacimiento del Cristo.
del Mesías y se dé el proceso en él hasta poder incursionar en el escenario humano. Porque mire que si ustedes leen bien el texto, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y qué hacía él? Dice, y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La campaña de Juan tenía un objetivo, preparar a la gente para que recibieran su Cristo, su Mesías, lo cual debía de tener de alguna manera un grupo de personas que se identificaran con el Cristo. Y para ello requerían un bautismo que representaba muerte al pecado. Que usted lee bien, el texto dice, bautizaba para arrepentimiento, perdón de pecados. Eso es lo que dice. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Sí, contextualmente, la llegada de Juan el Bautista a escena es impresionante y genera un impacto popular tremendo, porque habían pasado 400 años donde no se había levantado profeta alguno. Claro. La última profecía de Malaquías, en el capítulo 4, específicamente apuntaba hacia la llegada de un Elías que iba a hacer que el corazón de los padres se volviera al de los hijos y el de los hijos al de los padres. Y las mismas características así casi radicales de Elías vienen ahora a ser figura en la persona de Juan el Bautista, que impresionantemente de él se dice que de los nacidos de mujer no hubo uno mayor que él, y de cuando uno va a ver a Juan el Bautista, jamás habla de sí mismo, jamás. Y cuando existe oportunidad de alardear de sí, no lo hace. No lo hace. Es más, llega un momento en que vienen a despertarles celos profesionales. Mira, el que tú bautizaste te está haciendo campaña. Es decir, te está haciendo contrapeso. Y él dijo, es necesario que él crezca. Pues que la Biblia dice que no hay un hombre tan grande como Juan. Claro, le dicen, ¿qué dices de ti? ¿No? Le dicen así, ¿qué dices de ti? Y no, yo soy una voz de uno voz que clama en el desierto. Preparad el camino, enderezad sus sendas. Muy interesante. Pero, pues en el otro programa vamos a hablar de lo que en sí es el Evangelio. Pero aquí quiero, pues antes de que terminemos, el mensaje de Juan, ¿cuál era? Y predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y les explica, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno Que bautiza con Espíritu. que es más poderoso que yo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí en esta Gloria a introducción de Dios. la palabra de Dios podemos mirar algo interesante, la velocidad con la que va el Evangelio. Pero claro, No hay genealogía, ¿no? no hay protocolo a lo que Juan hizo, porque fíjese que si comparamos, aquí estamos resumiendo casi 5 capítulos de Mateo, en estos pocos versículos. Y 4 del Evangelio de Lucas. Sí, y va a una velocidad impresionante y no cambia, ni quita, ni aísla la esencia del Evangelio. Entregar una información concreta, integral, exacta, en pocos versos. Pues imagínese usted que resume toda la vida de Jesús, hasta su aparición, hasta los 30 años. Es una velocidad. Muy interesante. Bueno, lamento decirles que el tiempo se fue.